El niño, una vez que ingresa en el centro, pasa por un primer momento de gran desconcierto. Hay niños que se adaptan más rápido, hay niños que se adaptan menos rápido. Depende mucho del carácter del niño y de cómo se haya producido la retirada. Pero sí es verdad que los primeros momentos son momentos de cierta incertidumbre, de inquietud. El niño no sabe dónde se encuentra, el niño no sabe muy bien qué hacer ni a qué responder. Constantemente está conociendo gente, es decir, a todo el personal del centro, incluso al personal educativo que trabaja a turnos rotatorios, por lo tanto, durante un día es capaz de conocer, por ejemplo, a 6 personas que lo han atendido en su propio hogar, aparte del resto del personal. Por lo tanto, hasta que en esas primeras semanas se produce esa estabilización del niño, normalmente suelen ser niños muy resilientes, niños que rápidamente se adaptan en la mayoría de los casos. Si bien cuando se producen retiradas, por ejemplo, de grupos de hermanos y tal, sí se produce un daño que cuesta trabajo restaurar en esos primeros momentos. Nosotros siempre decimos que el niño en un centro de protección hace una especie de curva invertida, de U invertida. Hay una mejora sustancial en las primeras semanas, a medida que va pasando el tiempo se estabiliza su estado y a medida que pasa demasiado tiempo en el centro, dependiendo del niño, hay un deterioro. Un deterioro porque el niño necesita ya una estabilidad que no la tiene. La tiene en tanto aquí tiene su casa, tiene su cama, tiene sus cosas, tiene sus pertenencias, sabe quiénes somos, sabe que los cuidamos, pero constantemente está atendido por personas que están a turnos y trabajando. El niño necesita un entorno más reducido, un entorno más pequeño, una atención más personalizada que en un centro de acogida de 35 plazas es muy complicado, aunque nos esforzamos muchísimo porque así sea, pero es materialmente imposible. Por lo tanto, esta última fase, sobre todo los niños que tardan más en salir del centro, hay un niño que se produce un deterioro, un cansancio, a veces eso se ve manifestado en trastornos psicosomáticos, en problemas de conducta, en conductas desafiantes y en ciertas dificultades, niños con una tristeza acusada, niños con otro tipo de dificultades que, bueno, lo que están demandando realmente es ese cambio y esa necesidad para esa estabilización personal que ellos tanto necesitan. Las familias acogedoras ocupan un papel esencial en el proceso dentro del sistema de protección, porque ofrecen, como he estado comentando anteriormente, un recurso para el niño esencial, una atención prioritaria y personalizada como si formaran parte uno más de la propia familia. Las familias acogedoras deben de ser conscientes desde primera hora que lo que hacen es justo eso, acoger a un niño y ofrecerles un entorno que ellos no han tenido o no lo han tenido de la manera más adecuada posible. La mayoría de estos niños, además, son niños vinculados con sus propias familias, pero cuyas familias de referencia, sus familias biológicas, no pueden atenderlos adecuadamente en el momento en el que se ha producido el ingreso en un centro de protección. Esas familias pueden sustituir parcialmente, pero no completamente, a su propia familia. Los niños tienen, la mayoría de ellos, ya vínculos estables, algunos mejores y otros no tan buenos, con su propia familia, pero en cualquier caso los niños permanentemente están con su familia en la cabeza, continuamente preguntan por ellos, continuamente quieren saber de ellos y continuamente quieren poder tener la oportunidad de verlos. Esto además se hace todavía más importante, más esencial y más acuciante cuando hay grupos de hermanos en diferentes recursos. Los hermanos que han compartido ciertas dificultades, ciertas vivencias familiares, no todos a veces pueden estar acogidos por la misma familia o incluso en el mismo centro, y cuando se produce esa separación para ofrecerles el mejor recurso para ellos, ese grupo de hermanos necesita de la seguridad de saber dónde está su otro hermano, de poder tener la seguridad de que van a seguir viéndolos. Y ahí la familia ocupa un papel esencial, ocupa el papel esencial de explicarle cuál es su postura, cuál es el sitio que tienen, darle esa estabilidad y esa seguridad de que realmente ellos no vienen a sustituir a su familia, sino que ellos vienen a aportar algo a sus vidas, algo que se convierte en esencial. Pero
que su familia va a seguir manteniendo su familia, que van a respetar esa realidad familiar que tienen y que además los propios niños necesitan. Nuestra experiencia nos dice que ese vínculo inicial de los niños con sus familias biológicas prácticamente no desaparece nunca. Nos hemos encontrado con niños ya en su mayoría de edad, la mayoría de ellos que muchos desean volver de nuevo con su familia biológica, algunos incluso ya en un proceso de adopción han buscado sus raíces y han buscado, esto es algo bastante habitual y que la familia de acogimiento debe tener presente y respetar, porque si se tiene presente y se respeta, la convivencia y la ayuda hacia el niño será muchísimo mejor, será mucho más fácil y será emocionalmente mucho más nutriente esa relación entre unos y otros. Pueden ser vía familia acogedora, ¿vale? Donde hay un proceso en donde hay una solicitud para ser solicitante de acogimiento, en donde se le dará una formación básica sobre lo que significa acoger a un menor y donde a partir de ahí, una vez que se supera esa primera fase, hay compañeros profesionales que se dedican a hacer la evaluación para observar la idoneidad de esa familia y no solamente la idoneidad, sino el tipo de idoneidad, porque hay que ser consciente, no todos estamos preparados para acoger y para atender a niños de todas las edades. Hay personas que están más capacitadas para atender a niños pequeños, personas más capacitadas, familias más capacitadas o que se ven más capaces de atender a niños más mayores. Eso ya depende de las características de la personalidad y de la relación familiar que haya internamente. Entonces, las familias acogedoras se van a constituir en un recurso en donde el menor va a estar conviviendo con ellos como uno más, a sabiendas de que existe su familia biológica con la que muy probablemente mantengan una relación, incluidos sus propios hermanos, que pueden estar también en desprotección, en una situación de protección con otras familias o en otros recursos como puede ser un centro de protección. Por otro lado está la familia colaboradora. La familia colaboradora no está 24 horas con el niño. La familia colaboradora se compromete a estar con el niño, quizás fines de semana, quizás puentes, quizás periodos vacacionales, quizás momentos muy puntuales de la vida del niño en donde van a convivir con su familia como si fuera uno más, pero durante un tiempo muy determinado. ¿De acuerdo? El niño va a seguir normalmente en un centro de protección, ¿vale? Pero va a tener estas salidas con estas familias. Esta familia, el proceso de las familias colaboradoras es muy similar al de las familias acogedoras. Hay entidades que se dedican específicamente a esto, en donde la solicitud se realiza a la administración que deriva a estas entidades para la formación específica del significado de ser familia colaboradora y para la valoración también y observar y poder ayudar y orientar a estas familias que tienen esa motivación para también ser capaces de buscar la mejor familia para las necesidades del niño. No todas las familias sirven para el mismo niño y no todos los niños necesitan la misma familia. Esa familia colaboradora le va a dar un respiro al niño, normalmente fuera de un centro de protección, esencial para vivir en un entorno mucho más normalizado. Suelen ser familias que suelen tener otros hijos, u otra serie de actividades, de vida aparte, de vida lúdica, y estos chicos forman parte de esos otros momentos de las familias colaboradoras. Los rangos de edad para los que ahora mismo hay más necesidad de familias acogedoras son los rangos de edad desde 0 hasta 12 años, diría yo. ¿Vale? Son las edades en donde los niños son más susceptibles de poder ser acogidos y de vincular de una manera más satisfactoria y generar unas relaciones más sanas con aquellas unidades familiares que se han ofrecido a ser acogedores de ellos. Normalmente los niños más mayores no es que no tengan esa posibilidad, pero los niños mayores que llegan a la preadolescencia, a la adolescencia, son niños con más dificultades para aceptar la posibilidad de otra familia en sus vidas. Sin embargo, niños
de entre 6 hasta los 18 años, existe una necesidad de lo que hemos estado hablando, de esas familias colaboradoras que puedan ofrecer una parte de su tiempo para estar con esos niños y ofrecerles experiencias diferentes. Es el rango de edad de los 2.000 niños que hemos hablado antes, que en Andalucía hay en centros de protección. Ese rango de edad de los 2.000 niños, prácticamente el 90% de los niños suelen ser rango de edad de entre 6, 8 y 18 años. Por lo tanto, las familias colaboradoras son que se necesitan para este tipo de rango de edad. En el centro de protección de menores, no todos los niños que ingresan en el centro de protección de menores han sido víctimas de malos tratos. Si bien una tasa y un tanto por ciento muy elevado de ellos, sí. Y históricamente, el tanto por ciento de menores, la tipología de maltrato más predominante en los menores que atendemos en los centros de protección de menores, en los centros de primera acogida y tal, son las negligencias. La mayoría de las situaciones negligentes por parte de la familia biológica de los niños son situaciones por dificultades personales por parte de los papás o del entorno familiar para atender adecuadamente, también por situaciones sociales sobrevenidas. Esto lo vivimos mucho, por ejemplo, en familias migrantes que provienen de otros lugares, que además tienen un choque cultural importante al llegar aquí, donde existen dificultades para el cuidado adecuado o costumbres de cuidado de los menores que chocan con la normativa legal existente aquí en nuestro país. Evidentemente existe también el maltrato físico, el maltrato psicológico, así como otro tipo de maltratos también más delicados, ¿no? Pero casi el 50%, quizás algo más, de los menores que atendemos, y esto es un dato que se mantiene constantemente en el tiempo, son niños que sufren negligencias por parte en su entorno familiar, ya digo, sea por acción o por omisión por parte de aquellas personas que tienen la obligación de atender adecuadamente a los menores. Nosotros no dejamos de sorprendernos de la capacidad de resiliencia que tienen la mayoría de los niños que tenemos en nuestro centro. Niños que han pasado por circunstancias muy complejas, por situaciones vitales muy difíciles, y niños que eh, algunos lo piden ellos mismos, ese cambio de recursos, ese cambio de entorno familiar a un entorno más adecuado para ellos, pero la mayoría de los niños son capaces de adaptarse adecuadamente a nuevas realidades familiares o incluso familiares residenciales. Hay que tener en cuenta también que depende del daño previo del niño. Niños con un daño previo grande y con dificultades emocionales o cognitivas para superarlos, se hace muy difícil que luego el trabajo con ellos es complejo y no siempre tienden a sanar las heridas, pero un tanto por ciento muy grande sí puede llegar a sanar esas heridas, de esas dificultades, de esas situaciones de desprotección que han vivido, y las familias de acogida ocupan un papel esencial en esta capacidad de sanación de los menores, porque ofrecen los recursos, el entorno, la calidez, la emotividad, la atención necesaria para crear el caldo de cultivo y ese desarrollo de adaptación, de adaptabilidad de los niños y por lo tanto de sanación del daño que han sufrido con esas experiencias previas que muchos de ellos pues han tenido tan duras. Junta de Andalucía.